Pocas criaturas, vivas o extintas, han capturado la imaginación humana como lo ha hecho el Tyrannosaurus Rex. Su nombre, que significa Rey Lagarto Tirano, ya impone respeto, y su figura, inmensa, musculosa, con un cráneo del tamaño de un hombre adulto y dientes como cuchillos curvos, se ha vuelto sinónimo de poder, miedo y grandeza. No hay niño que no haya dibujado uno, ni adulto que no lo reconozca al instante. Es, sin duda, el rostro más famoso del mundo de los dinosaurios. Pero, ¿por qué este animal en particular? ¿Qué lo hace tan especial? No fue el más grande de todos, ni el más antiguo, ni siquiera el único depredador feroz que haya existido. Y sin embargo, el Tyrannosaurus Rex ha alcanzado un estatus casi mitológico, elevado a la categoría de leyenda. En museos, libros, películas y videojuegos, su imagen lo dice todo. Aquí está el depredador supremo, el verdadero rey del mundo prehistórico. Lo que a menudo olvidamos es que, detrás de la fama, existió un animal real, de carne, hueso y sangre. Un cazador que caminó por lo que hoy es América del Norte hace más de 66 millones de años. No era un monstruo de ficción, sino un ser vivo, parte de un ecosistema complejo y brutal. Tenía que cazar, comer, defender su territorio y, en muchos casos, simplemente sobrevivir. Hoy vamos a mirar más allá de la leyenda. Vamos a desmontar mitos, explorar descubrimientos y reconstruir con precisión científica la verdadera historia del Tyrannosaurus Rex. Su origen, su cuerpo, su comportamiento, sus enemigos, su mundo y su final. Prepárate para adentrarte en uno de los capítulos más asombrosos de la historia natural. Porque lo que estás a punto de descubrir es mucho más fascinante que cualquier película. Esto es la vida real del rey de los dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex no es solo un nombre impactante, es una especie real, perteneciente al género Tyrannosaurus, dentro de la familia de los tiranosáuridos. Un linaje de dinosaurios terópodos, es decir, depredadores bípedos de sangre caliente, adaptados para la caza, con una anatomía especializada para dominar sus ecosistemas. Vivió durante el período Cretácico superior, más precisamente entre los 68 y los 66 millones de años atrás, justo en los últimos actos de la era de los dinosaurios. Su existencia coincidió con el final de la era mesozoica, lo que convierte al T-Rex no solo en uno de los depredadores más temidos, sino también en uno de los últimos en existir antes de la gran extinción. Con una longitud que superaba los 12 metros, una altura a la cadera cercana a los 4 metros y un peso estimado entre 7 y 9 toneladas en algunos ejemplares, el Tyrannosaurus Rex fue uno de los depredadores terrestres más grandes de todos los tiempos. Su cuerpo era una perfecta máquina biológica de caza. Cada parte estaba optimizada para una función específica. Su cráneo, enorme y robusto, sostenía un arsenal de dientes diseñados para perforar y desgarrar. Sus patas traseras, largas y poderosas, le otorgaban pasos amplios y veloces, capaces de cubrir grandes distancias con fuerza. Su cola, larga y musculosa, servía como contrapeso para equilibrar el cuerpo durante la marcha y los ataques. Contrario a lo que se pensaba durante décadas, el T-Rex no era un animal torpe ni lento. Los estudios modernos lo sitúan como un depredador activo, con una combinación de fuerza, velocidad y resistencia que le permitía dominar tanto en emboscadas como en persecuciones cortas. Pese a su fama, el Tyrannosaurus Rex no estaba solo en su familia. Otros tiranosáuridos, como el Albertosaurus o el Daspletosaurus, compartieron rasgos similares. Pero ninguno alcanzó el tamaño, la potencia o la complejidad anatómica del T-Rex. Era el ápice de su linaje, el depredador alfa de su tiempo. Un gigante con ojos al frente, visión en profundidad, olfato extraordinario y una mordida capaz de aplastar huesos. Un superdepredador que no surgió por azar, sino como el resultado de millones de años de evolución afinada. Una criatura que, por derecho propio, se ganó el título de rey. La anatomía del Tyrannosaurus Rex es una obra maestra de la evolución. Cada centímetro de su cuerpo fue moldeado por millones de años de presión natural, perfeccionado para una sola tarea: cazar y dominar. Empecemos por lo más imponente: su cráneo.
Este coloso óseo podía alcanzar una longitud de más de 1,5 metros. Era ancho en la base y se estrechaba hacia el hocico, con aberturas llamadas fenestras que aligeraban su peso sin sacrificar resistencia. Gracias a una serie de fusiones entre los huesos del cráneo, este dinosaurio tenía una estructura robusta, capaz de resistir las tensiones extremas de su propia mordida. Y no era cualquier mordida. Los cálculos más conservadores estiman que podía ejercer una presión de hasta 5.800 kilogramos, más que cualquier depredador conocido en la historia de la Tierra. Sus dientes eran otra maravilla, enormes, curvados hacia atrás, con bordes dentados y reforzados para no romperse con facilidad. Algunos llegaban a medir más de 30 centímetros desde la raíz hasta la punta. Estaban diseñados para perforar carne, romper huesos y sujetar presas sin dejarlas escapar. Eran tan eficaces que muchos fósiles muestran marcas de mordidas que atravesaron incluso huesos duros como los del Triceratops. Pero esa cabeza gigantesca debía mantenerse en equilibrio. Y para lograrlo, el Tyrannosaurus contaba con un cuello corto y musculoso, unido a un torso sólido y a una cola larga y pesada. Esta cola no solo servía para el equilibrio, sino que estaba directamente conectada a los músculos locomotores de las patas traseras, lo que le daba un impulso tremendo al moverse. Algunos paleontólogos creen que, a pesar de su tamaño, podía alcanzar velocidades de hasta 20 o 25 kilómetros por hora en trayectos cortos. No era el más veloz, pero sí lo bastante rápido como para atrapar presas más lentas o emboscar con precisión. Sus patas traseras eran largas, potentes y terminaban en pies con 3 dedos principales, cada uno armado con garras curvas. Esto le permitía sostener su peso, dar zancadas amplias y mantenerse estable incluso en movimiento. El contraste con sus patas delanteras no podía ser más marcado. Cortas, con solo 2 dedos funcionales, durante mucho tiempo fueron objeto de burla y especulación. Pero lejos de ser inútiles, algunos estudios sugieren que eran sorprendentemente fuertes, capaces de sostener presas o estabilizar el cuerpo durante un ataque. Finalmente, su estructura vertebral también era digna de admiración. Contaba con 10 vértebras cervicales, 13 dorsales, 5 fusionadas a la pelvis y, posiblemente, más de 40 en la cola. Esta arquitectura no solo sostenía su cuerpo colosal, sino que lo hacía eficiente en movimiento, estable y letal. En resumen, el cuerpo del Tyrannosaurus Rex no fue el resultado del azar. Fue una máquina construida por la evolución para cazar, dominar y sobrevivir. Un depredador con el poder de triturar huesos, la estabilidad de un equilibrista y la fuerza de una locomotora viviente. Detrás de esa apariencia colosal y temible, el Tyrannosaurus Rex escondía un comportamiento mucho más complejo de lo que durante años se pensó. No era solo una máquina de matar. Era un animal con hábitos, con adaptaciones específicas y con una forma de vida que los científicos aún siguen descubriendo. Durante mucho tiempo se creyó que los grandes dinosaurios eran animales fríos, de sangre lenta y movimientos torpes. Pero investigaciones recientes han cambiado esa visión por completo. Un estudio publicado en el año 2022, liderado por la investigadora Yasmina Bieman, analizó la capacidad del T-Rex para regular su temperatura interna. Los resultados fueron sorprendentes. Todo indica que este depredador tenía un metabolismo alto, similar al de las aves y los mamíferos actuales. Es decir, era de sangre caliente o, más específicamente, un animal endotérmico. Esta característica le habría permitido mantener una temperatura corporal constante, sin depender del calor del sol. En consecuencia, el Tyrannosaurus Rex no solo cazaba de día, sino que posiblemente también era activo durante la noche o en condiciones climáticas adversas. Algunos paleontólogos proponen incluso que su enorme tamaño le permitía retener el calor con más eficacia, en un fenómeno conocido como gigantotermia. Pero sus capacidades no terminaban ahí. En cuanto a comportamiento social, hay indicios de que el T-Rex pudo haber sido más sociable de lo que se pensaba. Durante décadas, se lo consideró un cazador solitario. Sin embargo, hallazgos fósiles en lugares como Dakota del Sur y Columbia Británica revelan evidencias de que varios individuos pudieron haber convivido, viajado o incluso cazado en grupo. En al menos 2 sitios paleontológicos se encontraron huellas y esqueletos de 3 tiranosaurios juntos, moviéndose en la misma dirección. ¿Coincidencia?
Tal vez. Pero también podría ser una señal de cooperación entre individuos. Philip Currie, un reconocido paleontólogo canadiense, ha sido uno de los principales defensores de la teoría del T-Rex como cazador en manada. Su argumento es simple. Enfrentarse a herbívoros enormes y peligrosos como el Triceratops o el Ankylosaurus era demasiado arriesgado para hacerlo en solitario. Pero en grupo, esos mismos desafíos podían convertirse en oportunidades de éxito con menos riesgos. Por supuesto, no todo era armonía entre tiranosaurios. La evidencia también muestra que, cuando el alimento escaseaba o los territorios se solapaban, los enfrentamientos eran brutales. Un ejemplo es el cráneo de una joven hembra apodada Jane, hallado con marcas de mordida profundas, compatibles con los dientes de otro T-Rex de edad similar. La herida era grave, pero había empezado a cicatrizar, lo que indica que sobrevivió al ataque. Esta escena nos habla de jerarquías, de competencia y de violencia entre miembros de una misma especie. El Tyrannosaurus Rex no era un simple monstruo salvaje. Era un animal adaptado a su entorno, con un metabolismo activo, posiblemente sociable, pero también territorial. Vivía en un mundo peligroso, y cada día representaba una lucha constante por el dominio, la comida y la supervivencia. Para ser un depredador eficaz, no basta con tener fuerza y velocidad. La verdadera caza comienza mucho antes del ataque, con la capacidad de detectar, seguir y analizar a la presa. Y en ese aspecto, el Tyrannosaurus Rex estaba excepcionalmente bien equipado. Sus sentidos eran, sin exagerar, los de un cazador perfecto. Empecemos por la vista. El Tyrannosaurus Rex tenía una visión binocular, es decir, sus ojos estaban orientados hacia adelante, como ocurre en los depredadores actuales. Esto le permitía calcular distancias con precisión, detectar movimientos a gran velocidad y enfocar objetos con detalle. Según estudios dirigidos por el paleontólogo Lawrence Widmer, este dinosaurio podía tener un campo visual de hasta 55 grados de visión en profundidad, superando incluso a muchas aves rapaces modernas, que dependen casi exclusivamente de la vista para cazar. Se ha estimado que el Tyrannosaurus Rex podía distinguir objetos individuales a una distancia de hasta 6 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, los humanos apenas podemos identificar formas con claridad a una distancia de poco más de 1 kilómetro. Esta diferencia de percepción visual habría dado al T-Rex una enorme ventaja al momento de localizar presas o detectar amenazas desde muy lejos. Pero si su vista era poderosa, su olfato era aún más impresionante. El Tyrannosaurus Rex tenía bulbos olfatorios grandes y altamente desarrollados, lo que indica una capacidad olfativa extremadamente sensible. Podía detectar el olor de una presa o un cadáver a kilómetros de distancia, incluso si el viento solo arrastraba partículas mínimas de olor. Este rasgo es común en animales carroñeros, pero también en grandes cazadores, como los lobos y los osos. Para el T-Rex, significaba que podía localizar comida viva o muerta, aún en territorios amplios y con vegetación densa. En cuanto al oído, también se cree que poseía una sensibilidad especial a los sonidos de baja frecuencia. Esto le habría permitido detectar vibraciones en el suelo o los ecos de grandes animales moviéndose a distancia. Algunos investigadores han propuesto que podía oír rugidos lejanos, o incluso comunicarse mediante sonidos graves con otros miembros de su especie. Si esto es cierto, entonces su entorno sensorial era mucho más dinámico de lo que se pensaba. Juntos, estos tres sentidos, vista, olfato y oído, formaban un sistema de percepción extraordinario. El Tyrannosaurus Rex no necesitaba ver a su presa para saber que estaba cerca. Podía olerla, oírla, percibir su presencia. Su cerebro, aunque no era el más grande en proporción al cuerpo, estaba perfectamente adaptado para procesar esa información sensorial y tomar decisiones rápidas en el momento justo. Así, el verdadero poder del T-Rex no residía solo en su mordida devastadora ni en sus músculos titánicos. Su fuerza comenzaba mucho antes, en su capacidad para detectar, analizar y anticipar. Era un depredador que dominaba no solo por lo que podía hacer, sino por todo lo que podía percibir. Hablar de la alimentación del Tyrannosaurus Rex es hablar del equilibrio entre fuerza bruta, instinto y oportunidad. Durante décadas, paleontólogos de todo el mundo han debatido una cuestión central:
¿Era este coloso un cazador activo o un simple carroñero? La imagen más popular, y quizás la más justa, es la de un superdepredador, con una mordida capaz de ejercer más de 5.000 kilogramos de presión por centímetro cuadrado, dientes curvos diseñados para desgarrar carne y romper huesos, y un cuerpo construido para la emboscada. Todo indica que el Tyrannosaurus Rex estaba preparado para cazar. Pero como ocurre con muchos grandes carnívoros actuales, como los leones o los osos, también era oportunista. Si encontraba un cadáver reciente, no lo desperdiciaba. Su dieta era amplia y podía incluir a algunos de los herbívoros más emblemáticos del Cretácico. Uno de sus objetivos principales probablemente fue el hadrosaurio, un dinosaurio herbívoro de tamaño medio, abundante y más fácil de derribar en comparación con otros titanes. Sin embargo, cuando la situación lo exigía, el Tyrannosaurus Rex también se enfrentaba a presas mucho más peligrosas. Triceratops, con sus 3 cuernos afilados, Ankylosaurus, con su cuerpo blindado y mazo óseo, e incluso, en casos extremos, a los colosales Alamosaurus, jóvenes o debilitados. La evidencia fósil apoya esta visión. Se han encontrado huesos de Triceratops con marcas de mordidas que coinciden perfectamente con los dientes del T-Rex. En algunos casos, los huesos muestran señales de cicatrización, lo que indica que el animal sobrevivió al ataque, al menos por un tiempo. También se han hallado vértebras de hadrosaurios, como el Edmontosaurus, con mordidas profundas, señales de un ataque letal. Aún así, hay quienes defienden la teoría del carroñero. Paleontólogos como Jack Horner han argumentado que el Tyrannosaurus Rex tenía un olfato tan desarrollado que lo hacía más apto para encontrar cadáveres que para cazar activamente. También han señalado que sus patas delanteras eran demasiado pequeñas para sujetar a una presa en movimiento y que su cuerpo, aunque poderoso, no era lo suficientemente ágil para seguir a animales veloces. Pero esta idea pierde fuerza cuando se analiza el conjunto completo. Su visión de largo alcance, su mordida devastadora, sus patas traseras adaptadas para dar grandes zancadas y su anatomía general indican que era perfectamente capaz de cazar. ¿Significa esto que no carroñeaba? En absoluto. Al igual que muchos depredadores actuales, el Tyrannosaurus Rex probablemente combinaba ambas estrategias. Cazaba cuando podía y carroñeaba cuando le convenía. Incluso existe evidencia de comportamientos aún más extremos. Algunos restos fósiles muestran marcas de dientes hechas por otros tiranosaurios. Estas mordidas no ocurrieron tras la muerte. Ocurrieron en vida, y en algunos casos, causaron heridas letales. Esto ha llevado a muchos expertos a considerar otra posibilidad inquietante: el canibalismo. Un Tyrannosaurus Rex podía cazar a casi cualquier animal de su entorno, y en tiempos de necesidad, incluso a uno de los suyos. La historia del Tyrannosaurus Rex no comienza en la prehistoria, sino en los albores del siglo XX, cuando la ciencia comenzaba a descifrar los secretos enterrados bajo nuestros pies. Fue en el año 1900 cuando un hombre llamado Barnum Brown, asistente del Museo Americano de Historia Natural, desenterró los primeros restos de un depredador colosal en el este del estado de Wyoming. Eran apenas 34 huesos, incompletos, dispersos, pero suficientes para intuir que lo que tenía ante él no se parecía a nada conocido. 2 años más tarde, en 1902, Brown realizó un nuevo hallazgo, esta vez aún más revelador. Con estos nuevos fósiles, los científicos lograron reconstruir una imagen mucho más completa del animal. El encargado de estudiar y clasificar esta nueva criatura fue Henry Fairfield Osborn, presidente del museo. Fue él quien le dio el nombre que marcaría un antes y un después en la historia de la paleontología: Tyrannosaurus Rex, el rey lagarto tirano. Durante las décadas siguientes, el interés por esta nueva especie fue creciendo, pero no fue sino hasta los años 60 que comenzaron a surgir descubrimientos masivos. En ese periodo, más de 40 esqueletos adicionales fueron encontrados en las formaciones rocosas del oeste de América del Norte, lo que permitió reconstrucciones cada vez más precisas del animal. Luego, en los años 90, se duplicó la cantidad de restos conocidos, generando una explosión de estudios y teorías sobre su comportamiento, su biología y su entorno. Uno de los hallazgos más importantes de todos los tiempos llegó en 1990, cuando la paleontóloga aficionada Sue Hendrickson descubrió un esqueleto casi completo en Dakota del Sur.
Ese fósil, conocido hoy como Sue, es el ejemplar de Tyrannosaurus rex más grande, más completo y mejor conservado que se ha encontrado. Cerca del 85% del esqueleto estaba intacto, lo que permitió reconstruir al animal con una precisión sin precedentes. Sue alcanzó su tamaño máximo a los 19 años de edad y murió 9 años después, a los 28. Esta longevidad la convirtió en el ejemplar más viejo de su especie del que se tenga registro. Hoy, su imponente esqueleto se exhibe en el Museo Field de Historia Natural en Chicago, donde continúa inspirando a millones de visitantes cada año. Gracias a descubrimientos como estos, los científicos han logrado calcular incluso la población total estimada de Tyrannosaurus rex que existió a lo largo de su historia. Basados en su esperanza de vida, ciclos reproductivos y duración en el registro fósil, se estima que existieron más de 2.000 millones de individuos durante su tiempo en la Tierra. Y sin embargo, apenas conocemos una mínima fracción. Lo que hoy vemos en museos y documentales es solo el eco fósil de un depredador que una vez caminó por bosques, pantanos y llanuras. Pero gracias a la ciencia y a la curiosidad humana, su historia sigue desenterrándose, hueso por hueso. Desde su descubrimiento a comienzos del siglo XX, la imagen del Tyrannosaurus rex ha cambiado tanto como la ciencia misma. Lo que alguna vez fue considerado un monstruo torpe y arrastrado por la gravedad, hoy se entiende como un depredador dinámico, ágil y sorprendentemente complejo. En sus primeras representaciones, el T-Rex era retratado como una criatura casi caricaturesca. Se lo mostraba con la espalda completamente recta, el cuerpo erguido hacia arriba y la cola colgando hasta el suelo, como si fuera una especie de canguro gigantesco. Esta postura fue aceptada durante décadas, basada en una interpretación limitada de los huesos y una comparación errónea con reptiles modernos. Las reconstrucciones de la época lo presentaban como un animal torpe, lento y poco inteligente, un gigante de movimientos pesados que vagaba por pantanos sombríos. Todo eso comenzó a cambiar en la década de 1960, con lo que se conocería como el renacimiento de los dinosaurios. Este cambio fue impulsado por paleontólogos como John Ostrom, quien argumentó que los dinosaurios no eran reptiles lentos, sino criaturas activas, ágiles y más cercanas a las aves que a los lagartos. En 1969, Ostrom presentó al mundo su reinterpretación de un pariente del velociraptor, y con ello, sembró la semilla de una nueva era en la paleontología. A partir de ese momento, la imagen del Tyrannosaurus rex empezó a evolucionar. Se dejó atrás la postura vertical y se adoptó una más horizontal, con el cuerpo paralelo al suelo y la cola extendida para equilibrar el peso de la cabeza. La idea del monstruo torpe fue reemplazada por la de un cazador musculoso, ágil y adaptado al entorno. Las patas traseras largas, los músculos poderosos y la mirada enfocada al frente pasaron a formar parte del nuevo retrato del rey de los dinosaurios. Pero incluso esta versión tuvo que ser corregida con el tiempo. Durante los años 2000 y 2010, los paleontólogos y paleoartistas comenzaron a considerar aspectos que antes eran ignorados. La presencia de tejido muscular, la grasa corporal e incluso, en algunos casos, la posibilidad de plumas. Las primeras reconstrucciones de esta nueva etapa mostraban a un T-Rex más robusto, más relleno, con un cuerpo poderoso, cubierto en algunos casos por un plumaje parcial, especialmente en los juveniles. Aunque la mayoría de los expertos hoy coinciden que el Tyrannosaurus rex adulto probablemente no tenía plumas, este debate marcó una evolución importante, la de ver a los dinosaurios no como esqueletos animados, sino como animales reales, con carne, piel, comportamiento y personalidad. Así, el T-Rex ha pasado de ser un monstruo de cine a una criatura científica, de una bestia rígida e irreal a un organismo vivo, activo y adaptado a su tiempo. La transformación de su imagen es un reflejo directo del avance del conocimiento humano. Cada fósil nuevo, cada tecnología aplicada, cada hipótesis revisada nos acerca más a la verdad. Hoy, cuando observamos una reconstrucción moderna del Tyrannosaurus rex, no solo vemos un depredador, vemos el resultado de más de un siglo de estudio, corrección, descubrimiento y asombro. Es imposible hablar del Tyrannosaurus rex sin mencionar el impacto gigantesco que ha tenido en la cultura popular.
Entre todos los dinosaurios que han sido descubiertos, ninguno ha logrado alcanzar el nivel de fama, reconocimiento y presencia mediática que ha conquistado este coloso prehistórico. No solo es un fósil, es un fenómeno global. Desde temprana edad, millones de niños en todo el mundo pronuncian su nombre con asombro y emoción. Sus figuras adornan estanterías, mochilas, camisetas y juguetes. Es el protagonista indiscutido de libros ilustrados, documentales, videojuegos y películas. Y si bien muchos dinosaurios han sido representados en la ficción, ninguno ha sido tan protagonista como el Tyrannosaurus Rex. Su mayor salto a la fama llegó con una película que marcó a toda una generación. Jurassic Park, estrenada en el año 1993. Allí, el T-Rex no solo aparece, domina la pantalla. Rugiendo, cazando, rompiendo cercas eléctricas y persiguiendo vehículos, se convirtió en el símbolo visual y emocional de la saga. Su silueta incluso fue utilizada como el logotipo oficial de la franquicia, reforzando su estatus como el rey, también en la pantalla grande. Pero su carrera cinematográfica no comenzó allí. Ya en 1925 fue protagonista en la primera adaptación de El Mundo Perdido, la novela de Arthur Conan Doyle. Luego apareció en diferentes versiones de King Kong, luchando contra el gigantesco gorila en escenas memorables. Incluso sirvió de inspiración para la creación de Godzilla, uno de los monstruos más icónicos del cine japonés, cuyo diseño original combinaba elementos de tiranosaurio, iguanodonte y cocodrilo. En animación, también ha sido una presencia constante. Desde fantasía de Disney hasta la era del hielo y el buen dinosaurio, el T-Rex ha sido representado en una enorme variedad de estilos, desde terrorífico hasta entrañable. En documentales, ha sido figura central en producciones como Caminando con dinosaurios, Planeta prehistórico y muchas más, siempre presentado como el ápice del poder carnívoro del Cretácico. Más allá del cine y la televisión, su figura ha dominado el mundo de los juguetes, videojuegos, cómics y hasta canciones. Existen cientos de videojuegos en los que el jugador puede enfrentarlo, controlarlo o incluso encarnarlo. Es, sin duda, el dinosaurio más comercializado del planeta. ¿Pero por qué él? ¿Por qué el T-Rex y no otro? La respuesta está en su figura perfecta para el espectáculo. Enorme, aterrador, con una mordida letal y una apariencia que despierta el miedo y la fascinación en partes iguales. Representa la bestia definitiva, el depredador ideal. Y, al mismo tiempo, un vestigio real de un mundo perdido que todavía nos cautiva. El Tyrannosaurus Rex no solo fue un animal del pasado. Hoy vive en la imaginación colectiva, como símbolo de poder, misterio y supervivencia. Y no parece que vaya a desaparecer de ese lugar privilegiado en la cultura humana, al menos no por los próximos millones de años. El Tyrannosaurus Rex no solo dominó por su fuerza, su tamaño o su aguda percepción sensorial. Dominó porque también habitó uno de los ecosistemas más ricos y complejos que hayan existido en la historia del planeta. Un mundo de llanuras fértiles, bosques espesos, pantanos profundos y costas cálidas, donde cada rincón estaba habitado por criaturas tan fascinantes como peligrosas. Vivió en lo que hoy conocemos como América del Norte, pero que, durante el período Cretácico, era una masa continental muy distinta. En ese entonces, el continente estaba dividido por una gran vía marítima conocida como el Mar Interior Occidental, que separaba la Tierra en dos regiones principales. El Tyrannosaurus habitaba la parte occidental, una franja alargada llamada Laramidia, que se extendía desde lo que hoy es Canadá hasta el norte de México. En este territorio, su presencia se ha registrado en diversas formaciones fósiles, pero ninguna tan emblemática como la formación Hell Creek. Este yacimiento, ubicado en los actuales estados de Montana, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur, ha entregado una de las colecciones fósiles más ricas del mundo, convirtiéndose en la ventana más clara al mundo del T-Rex. La región era cálida y húmeda, cubierta por bosques subtropicales, llanuras aluviales y grandes ríos serpenteantes. La vegetación incluía árboles primitivos, helechos gigantes y las primeras especies de plantas con flores. Este ambiente servía de refugio y alimento para una enorme variedad de especies.
Pero el Tyrannosaurus no vivía solo. Compartía su mundo con algunos de los herbívoros más formidables del Cretácico tardío. El Triceratops, con sus 3 cuernos y su bola ósea, era quizás su rival más icónico. Ambos dejaron evidencia fósil de enfrentamientos directos, con huesos marcados por mordidas y heridas que hablan de batallas que muchas veces no terminaban bien para ninguno de los dos. También coexistía con el Ankylosaurus, una especie acorazada cuya cola terminaba en un mazo óseo capaz de partir huesos con un solo golpe. Intentar cazarlo no era una decisión ligera. Un mal cálculo podía significar una fractura, una infección o la muerte. Otros habitantes incluían a hadrosaurios como el Edmontosaurus, que se desplazaban en grandes grupos y podían alcanzar longitudes considerables. Estos herbívoros eran, posiblemente, una presa más común para el Tyrannosaurus Rex, menos peligrosos pero igualmente difíciles de alcanzar. También estaban los pequeños ceratopsios como Leptoceratops, los anquilosaurios como Denversaurus y los dinosaurios con cúpulas óseas como el Pachycephalosaurus, famosos por sus cráneos en forma de cúpula que podrían haber usado en combates rituales o defensivos. Pero no todo eran herbívoros. En los cielos planeaban los enormes petrosaurios, como Quetzalcoatlus, uno de los mayores seres voladores de todos los tiempos. En tierra firme, otros terópodos más pequeños como el Ornithomimus, el Strutiomimus e incluso el Dakotaraptor, un dromeosaurio grande, ágil y posiblemente inteligente, completaban el ecosistema. Era un mundo vibrante, complejo y lleno de competencia. Un entorno donde cada especie tenía un rol, una estrategia y un destino. Y en la cima de esa cadena trófica estaba él, el Tyrannosaurus Rex. No solo como un depredador supremo, sino como un componente vital de uno de los ecosistemas más extraordinarios que hayan existido. Hace aproximadamente 66 millones de años, el rugido del Tyrannosaurus Rex, y de casi todos los dinosaurios no avianos, se apagó para siempre. No por una batalla perdida, ni por la evolución de un depredador superior, sino por una catástrofe tan colosal que borró millones de años de vida en un abrir y cerrar de ojos. Un día como cualquier otro, en lo que hoy es la península de Yucatán, una roca del espacio de más de 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra la Tierra. El impacto fue tan devastador que liberó una energía equivalente a cientos de millones de bombas nucleares. En cuestión de horas, incendios arrasaron continentes, tsunamis recorrieron los océanos, y una nube de polvo y azufre cubrió el cielo durante años, bloqueando la luz del sol. Lo que vino después fue un invierno global. Las temperaturas descendieron, las plantas dejaron de crecer, y las cadenas alimenticias se rompieron una por una. Los ecosistemas colapsaron, y con ellos, la mayoría de las especies vivas del planeta. El Tyrannosaurus Rex, uno de los animales más adaptados, más fuertes y más formidables de su tiempo, simplemente no pudo resistir. Es estremecedor imaginar que algunos de estos gigantes pudieron haber visto la bola de fuego en el cielo sin comprender lo que significaba. Que en medio de sus rituales, cacerías o recorridos por los bosques del Cretácico, sus ojos hayan presenciado el principio del fin. No murieron todos al instante, pero el mundo que conocían se deshizo rápidamente, y con él, sus posibilidades de supervivencia. Lo que quedó fue silencio. Un vacío que poco a poco empezó a llenarse de nuevas formas de vida. Aves, mamíferos, reptiles y, eventualmente, los seres humanos. Pero la huella del Tyrannosaurus Rex no desapareció. Porque aunque su cuerpo se extinguió, sus huesos permanecieron. Sus fósiles esperaron, enterrados en piedra, a que alguien los encontrara y contara su historia. Y así, el rey cayó. Pero no fue olvidado. Aunque el Tyrannosaurus Rex es sin duda el más famoso de su linaje, no fue un caso aislado. Pertenecía a una familia mucho más amplia, los tiranosáuridos. Un grupo de dinosaurios carnívoros que reinó en el hemisferio norte durante el final del período Cretácico. Esta familia de depredadores estaba formada por gigantes bípedos, con cráneos masivos, mordidas letales y un cuerpo adaptado para dominar. Los tiranosáuridos se dividen en dos grandes subfamilias. Por un lado, estaban los albertosaurinos, que incluyen a dinosaurios como el Albertosaurus y el Gorgosaurus. Estos eran más ligeros,
algo más pequeños y posiblemente más veloces. Por otro lado, los tiranosaurinos. El grupo al que pertenece el Tyrannosaurus rex incluían formas más robustas y pesadas, como el Daspletosaurus, el Tarbosaurus y otros parientes directos. El Tarbosaurus, por ejemplo, fue un depredador impresionante que habitó lo que hoy es Asia Central, en los desiertos de Mongolia. Aunque algo más ligero, compartía muchas de las características del T-Rex. Un cráneo enorme, patas traseras potentes y un cuerpo diseñado para cazar grandes presas. Incluso tenía una curiosa adaptación, un mecanismo de bloqueo en su mandíbula que le permitía mantener firme su mordida durante el ataque. Más al norte, en las regiones frías de lo que hoy es Alaska, vivió Nanooksaurus, un tiranosáurido más pequeño adaptado al clima polar. Al sur, en lo que ahora es el estado de Utah, habitó Lithonax, cuyo nombre significa rey de la sangre. Este dinosaurio, aunque anterior al T-Rex, ya mostraba muchas de las características que definirían al linaje. Y no podemos olvidar a Daspletosaurus, un depredador que compartió territorio con algunos de los primeros ceratopsios. Su nombre significa lagarto aterrador, y no es para menos. Era musculoso, robusto y agresivo, una especie de prototipo del T-Rex, que dominó los ecosistemas del norte de América del Norte millones de años antes. El linaje de los tiranosáuridos se expandió por todo el continente y parte de Asia. Y aunque todos compartían un diseño base similar, cada especie evolucionó para adaptarse a su entorno. Algunos eran más veloces, otros más robustos, algunos cazaban en zonas boscosas y otros en regiones áridas o costeras. Lo fascinante es que, a pesar de sus diferencias, todos ellos culminan en una sola figura, el Tyrannosaurus rex, el último y más imponente de los tiranosáuridos. El punto final de una línea evolutiva que durante millones de años fue afinando las herramientas del cazador perfecto. Así, el T-Rex no fue un accidente. Fue el resultado de una historia evolutiva larga, diversa y compleja. Un linaje de reyes, del cual él fue el más grande. A lo largo de este viaje al pasado, hemos desenterrado mucho más que huesos. Hemos desenterrado la historia de una criatura que, aún hoy, nos habla desde lo más profundo de la Tierra. El Tyrannosaurus rex no solo fue un depredador gigantesco, fue el producto de millones de años de evolución. Un animal real, complejo, adaptado a un mundo salvaje donde solo sobrevivían los más fuertes y los más inteligentes. Lo hemos visto nacer en los sedimentos del Cretácico, crecer entre gigantes, enfrentarse a rivales imponentes y dominar uno de los ecosistemas más peligrosos jamás conocidos. También lo hemos visto desaparecer, no por debilidad, sino por el impacto de una fuerza que ninguna criatura en la historia pudo detener. Y sin embargo, el Tyrannosaurus rex sigue con nosotros. En museos, en libros, en películas, en juguetes, pero sobre todo en nuestra imaginación. Porque este dinosaurio no es solo fósiles y teorías. Es símbolo de fuerza, de misterio, de un mundo que fue y que aún nos fascina. Cada nueva excavación, cada análisis de huesos, cada recreación digital nos recuerda algo fundamental. El pasado no está muerto. Está esperando a ser contado. Y el Tyrannosaurus rex, como muchos otros, todavía tiene historias que revelar. Si este viaje por la vida del rey de los dinosaurios te ha sorprendido, emocionado o hecho ver al T-Rex con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal. Aquí, en Entre Fósiles, seguimos explorando los secretos que el tiempo enterró y que la ciencia está empezando a desenterrar. Porque entender el pasado es también entender quiénes somos. Y en ese camino, aún queda mucho por descubrir. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.